buenas tardes. Bienvenidos todos a esta nueva entrega de Vestigium. Este día tenemos un tema de relevancia suprema. Vamos a tocar vórtices principalmente jurídicos, pero a sabiendas de que es un tema que ocupa en enorme medida el interés propio de la humanidad y cuyo manejo, consecuencias de ese manejo, pues vienen cada vez siendo más evidentes, no precisamente en términos positivos, quizás muchas veces por la poca atención que formalmente, digamos, desde el punto de vista político de actuación de los estados se le presta la debida atención, y sin embargo es algo que tenemos frente a nuestros ojos día con día. Para eso, pues hoy tenemos la afortunadísima presencia de un profesional con un bagaje de experiencia y conocimiento amplísimo. Se trata del máster Jorge Cabrera Medaglia. Él ha tenido la buena voluntad de acompañarnos el día de hoy para comentarnos un poco sobre diferentes aspectos de esta materia. Don Jorge, a quien agradecemos su presencia muchísimo, es experto internacional, como ya dije, de un amplio bagaje en temas de biodiversidad y aspectos propios legales relacionados con el acceso y la distribución de beneficios. Si me pongo a hacer un recuento de sus obras literarias, pues nos va el programa en eso, lo mismo de que si me pongo a hacer un recuento de todas sus experiencias profesionales internacionales y que decir nacionales. Además es profesor de posgrado en estas materias en el alma mater, en nuestra Universidad de Costa Rica. De manera que, don Jorge, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Mauricio, más bien por la invitación y a Vestigium para compartir con ustedes, como bien decía, un tema yo creo que de absoluto interés y relevancia, como es el ambiental, y en particular en este caso, cómo el derecho contribuye a la sostenibilidad o qué nos falta para ir todavía un paso más allá. Bueno, tal vez un poquito para empezar a entrar en materia y disfrutar de una cordial conversación al efecto, ¿puedes hacernos un recuento, quizás precisamente iniciando para ubicarnos, porque todos hablamos de medio ambiente, pero ¿a qué nos referimos concretamente con medio ambiente? Y históricamente, ¿cómo lo podemos ubicar de manera que tengamos una idea de su evolución a nivel global en este campo? ¿Podrías orientarnos un poco sobre esa Sí, idea? claro, tiene razón, a veces la palabra ambiente genera muchísimas, digamos, posiciones o muchos puntos de vista sobre qué quiere decir, pero en general, y especialmente para los que trabajamos en la rama jurídica, entendemos por ello todos los bienes ambientales que nos rodean. Aquí estamos hablando del agua, el aire, el suelo, la biodiversidad, el clima, la energía y el ser humano, la parte urbana, la parte natural y el ser humano como parte integral de este, digamos, ecosistema en el cual nos desenvolvemos. Entonces, todos esos bienes ambientales, todos esos recursos ambientales que están, digamos, en los ecosistemas, las especies, los hábitats, los genes, son lo que podemos considerar ambiente, y precisamente, pues, lo que el derecho viene a hacer es tratar de regular la interacción entre el ser humano y ese ambiente para tratar, digamos, de mantener ese capital natural, de incrementar el bienestar humano e incrementar las oportunidades económicas. Un tema importante, yo creo, esta triada cuando hablamos de los aspectos ambientales. Bueno, la evolución en realidad del tema ambiental ha sido
vertiginosa. Muchos ubican el nacimiento de las preocupaciones modernas por el ambiente y del derecho internacional ambiental en una cumbre, en una conferencia que es un punto de partida, un parteaguas para el derecho y para el tema ambiental, que es la de Estocolmo en 1972, que por cierto el año entrante están previstas una gran cantidad de actividades para celebrar el cincuentenario de esta cumbre, que fue la primera, digamos, de Naciones Unidas que abordó específicamente el aspecto ambiental, y a partir de ahí hemos tenido pues un desarrollo, yo creo que enorme, desde todo punto de vista, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista académico, de lo que es el derecho ambiental, que realmente ha hecho que en estos 50 años hayamos pasado de una rama o de una preocupación, digamos, incipiente, obviamente existía antes, pero de manera muy incipiente, haberlo hoy convertido en todo un fenómeno con una relevancia directa para la vida de todos nosotros, para nuestra calidad de vida y para la de las futuras generaciones. En ese sentido, Jorge, ¿qué produce, digamos, ese momento de quiebre? ¿Se produce con la conferencia de Estocolmo o es posterior, digamos, hay algún elemento importante que todavía haga explotar más la necesidad de una atención a este tema desde el punto de vista legal? ¿Cómo se observa, digamos, en el desarrollo mundial esa evolución, digamos? ¿Ha sido pareja, ha sido, eh, digamos, simétrica? O ha tenido, digamos, algún especial momento, digamos, a partir esos inicios de los 70, de esa perspectiva? Sí, lo primero, y es muy importante, sí, el nacimiento de las preocupaciones ambientales y de las primeras normas legales ya más orgánicas, más sistemáticas, en realidad responde a una situación de hecho, y es el cambio de concebir al tema ambiental como un tema tangencial, ¿verdad? Qué bonitos los parques, qué bonitos los animalitos, a empezar a ver que el tema ambiental tiene una relación directa con la vida de las personas, con la calidad de vida de ellas. Y esto se empieza a evidenciar cuando se dan los primeros grandes informes y reportes que documentan que el modelo de desarrollo que llevábamos en los años 50 y 60, la revolución industrial, a la era del petróleo, empieza a tener impactos significativos en el ambiente, y que eso no solo va a reducir o va a afectarme de manera, digamos, indirecta, sino que va a tener un enorme impacto sobre la vida misma y sobre la forma como se desarrollan las relaciones económicas, las relaciones sociales. Y esa evidencia es la que hace que se empiece a decir, bueno, no podemos seguir igual si queremos seguir viviendo igual. Hoy en día es muy claro, ¿verdad? Estamos hablando en perspectiva hace 50 años, pero hoy en día es tan claro cómo ver las inundaciones lamentables en Villalba y Limón, en gran medida asociadas a fenómenos hidrometeorológicos extremos vinculados al cambio climático, y cómo eso ya no es un tema, digamos, de recreación, no es un tema de estética, es un tema meramente de cómo vamos a seguir de aquí en adelante con nuestras actividades cotidianas, productivas, etc. Y el segundo punto, yo creo que el otro gran eh, punto de quiebre es la segunda gran conferencia que tiene Naciones Unidas sobre este tema. Ha tenido, digamos, cuatro grandes, que es la de Río 92, donde se da un enorme impulso también al derecho a la problemática ambiental. Posiblemente Estocolmo sentó las bases, fue la pionera, generó mucha repercusión política, legislativa, académica, pero claramente el punto de inflexión probablemente lo tenemos de manera más evidente y más fuerte con Río 92, y veamos que si uno mismo analiza a partir de Río, es que Costa Rica empieza, pues, tenía un proceso anterior, pero Río es el que lo refuerza y lo hace convertirse en realidad, a modificar la Constitución por primera vez para incluir el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en el 94, y el derecho del consumidor al ambiente en el 96. Y esos dos son, digamos, impactos directos de Río.
Y así si uno analiza país por país, tenemos una situación relativamente similar. Homogéneo no, tenemos realidades muy diferentes en el mundo. El tema ambiental conecta con, digamos, aristas políticas, económicas, sociales, con el mismo estado de los recursos, que no es igual en un país como Brasil a uno como Costa Rica o la India o Etiopía, o hablando de países de Australia, Estados Unidos, Noruega. Entonces hemos tenido avances muy heterogéneos, pero yo creo que si, en definitiva sería muy difícil negar que estos 50 años han permitido partir de estar en un punto de inicial, ¿verdad? Como apenas en el punto de partida de una carrera, y en este momento, 50 años después, o casi 50 años después, estamos ya a kilómetros, sí, pero ese avance ha sido eh, realmente vertiginoso, explosivo y expansivo. Muy bien, Jorge. Y hablando de esto un poco, digamos que a nivel global, eh, en general, digamos, observamos diferentes, o se reproducen en los medios de comunicación de diferente naturaleza, constantemente noticias, documentos, informes relacionados, qué sé yo, con el deshielo, con las inundaciones, los terremotos, que está muy de moda. En general todo está muy de moda. Pero es posible, digamos, bajo este análisis general de los efectos del medio ambiente, puntualizar algunos sectores a nivel global o nacional en los que específicamente se diga, mire, ¿quiere usted observar cómo se está reproduciendo el daño al ambiente? Fíjese en esto, en esto y en esto. ¿Es posible eso o es un tema macro, un tema simbiótico, por así decirlo? No, eso es algo posible, digamos, a nivel global ya hay varios temas. El más relevante, digamos, evidente es el cambio climático, donde tenemos el impacto del cambio del clima, primero, tal vez lo más claro, con los eventos llamados extremos, ¿verdad? Cuando tenemos inundaciones, eh, deslizamientos, huracanes en zonas donde antes no había, ¿verdad? Las olas de calor o el deshielo. Yo creo que aquí tenemos un ejemplo de los más contundentes del impacto sobre el ambiente de un fenómeno ocasionado o incrementado por el ser humano, como es el cambio del clima. Y también lo tenemos cuando empezamos a ver lugares donde proliferan mosquitos o vectores de enfermedades que antes no existían porque hay un cambio en las condiciones, o donde antes se podía cultivar y ahora ya los cultivos de determinada naturaleza no son posibles. Si uno lo quiere ver igual a nivel global, más como la pesca, donde yo creo que está más que demostrado que hay una sobrepesca de una gran cantidad de especies. Y a nivel costarricense también lo podemos ver en este caso. Lo podemos ver en temas relacionados con el agua y el saneamiento, donde tenemos problemas especialmente de saneamiento, ¿verdad? Somos un país con una muy alta tasa de suministro de agua potable, pero una muy baja, más allá del promedio mundial saneamiento, con el mal manejo de los residuos que generan también problemas vinculados con, igual con inundaciones, con afectaciones de diferente naturaleza, y el problema del aire, que es tal vez el llamado por algunos el enemigo silencioso, porque no es tan claro, no es tan evidente cómo eso genera una gran cantidad de afectaciones respiratorias, incluso muertes, debido a la contaminación que se genera en el aire, especialmente en ciertos sectores urbanos con algún nivel de población. Y eso que mencionas, Jorge, específicamente en el caso de Costa Rica, que históricamente se ve como un país verde, como un país clásico para el destino turístico, desde el punto de vista de su flora, su fauna, la cantidad de territorio, digamos, destinado a parques nacionales y demás. ¿Cómo comulga, digamos, esta idea, digamos, mercadológica del país con decir que tenemos un problema del aire? Bueno, yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas, y en algún momento yo escribí un artículo que le llamaba Las dos Costa Rica, ¿verdad? Así como se habla de que hay una Costa Rica en términos económicos, digamos, del Valle Central y después una costera
con condiciones de vida más marginales. En temas ambientales nos pasa lo mismo, solamente que tal vez no se distribuye territorialmente igual. ¿Qué quiere decir con esto? Somos un país muy exitoso en temas relacionados con conservación de la biodiversidad, con investigación, con turismo ecológico sostenible, con matriz energética, y somos un país que tiene los mismos o peores problemas que naciones eh, poco avanzadas en materia de gestión de residuos sólidos y peligrosos, de contaminación del aire, de recursos marino-costeros, de ordenamiento territorial, donde pues tenemos enormes carencias. O sea, somos un país que ha hecho las cosas bien en ciertas áreas y ha hecho las cosas mal en otras, y tan mal como el que está más abajo, ¿verdad? Igual en contaminación del agua, pues durante muchos años, no sé si aún se mantenga, pues tuvimos uno de los ríos más contaminados de Centroamérica, que es el Tárcoles, con todos los impactos que ello genera también eh, a los que están, digamos, aledaños al mismo. Entonces, sí, tenemos mucho de qué enorgullecernos y tenemos claramente una imagen país verde, me parece adecuada, pero tenemos debilidades en otras áreas, y esas son algunas de las que mencioné, que posiblemente sean las más representativas, donde, repito, como nación realmente tenemos poco o nada que enseñarle al mundo, para ser también en esto muy claro. Muy interesante. Bueno, y hay dos cosas que te dije que quería retomar, dos puntos específicos. Me gustaría que nos comentaras un poco, si es posible, Jorge, es evidente, pero tal vez es válido traerlo a colación. ¿Cuál es la relación entre derechos humanos y el medio ambiente? ¿Cómo se expresa jurídica y convencionalmente esta relación? Y al lado de esto, ¿qué es lo que denominamos derechos del consumidor ambiental? ¿A qué nos referimos con ello y cómo están tutelados particularmente? Sí, muy interesante. En realidad los derechos humanos y el ambiente nacieron de momentos históricos, la preocupación ambiental, digamos, distintos. Por eso es que originalmente cuando uno ve muchos de los convenios y declaraciones de derechos humanos, el tema ambiental no está expreso. Un momento histórico se llegaron a unir, ¿verdad? Eso es un poco en los 70s, 80s y especialmente en la década anterior y en los inicios de esta. ¿Por qué? Porque empieza a surgir la idea de que así como hay un derecho a la vida, un derecho a la salud, un derecho al trabajo, un derecho a la libertad de expresión, etcétera, hay también un derecho al ambiente sano. Y eso no solamente surge como derivado de la problemática ambiental, sino se empieza a codificar gradualmente en instrumentos de derechos humanos. La Carta Africana de Derechos Humanos es el primero regional en el artículo 24. Y en América Latina, en América en general, en el Protocolo de San Salvador al Pacto de San José, del cual Costa Rica es parte, en su artículo 11, que reconoce el derecho a un ambiente sano como un derecho humano. A partir de ahí hemos tenido una enorme cantidad de evolución en normativa, en jurisprudencia internacional. Y aquí yo quisiera también reconocer, porque es muy importante para los abogados, una opinión consultiva que tuvo la Corte en el año 2017, la Corte Interamericana me refiero, la C-23-2017, donde la Corte, ante una consulta de Colombia respecto a cuál es, digamos, el nivel de alcance de las obligaciones de derechos humanos del Pacto de San José para el ambiente, básicamente dice que basado en una interpretación progresiva de los derechos humanos que está reconocida por el artículo 26 de la Convención, el derecho humano a un ambiente sano es un derecho también reconocido por el Pacto de San José y ya no solo por el Protocolo de San Salvador. Y más aún, porque el protocolo tiene ciertas limitaciones para las acciones individuales que el Pacto de San José no. ¿Esto qué quiere decir al final del día? Que en este momento la vía para acudir a la Corte y a la Comisión por un tema ambiental está prácticamente abierta, y de hecho hay un precedente de hace un año, un poco más, en Argentina, donde se discutió el tema ambiental y fue condenado el gobierno argentino por varios aspectos, entre ellos la parte hídrica, la parte ambiental. Entonces hoy en día yo creo que son completamente vinculados. Y el otro punto, existe una tendencia o una iniciativa, perdón, en este momento
el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para que este reconocimiento del derecho humano a un ambiente sano ya no sea solamente regional o nacional, como es el caso de Costa Rica desde hace muchos años, sino que sea de alcance mundial mediante diferentes posibilidades, una declaración de la Asamblea General, un protocolo facultativo, un tratado que así lo reconozca. Pero en este momento vamos hacia digamos, ese eh, universalización del carácter de derecho humano del ambiente. Y lo segundo, bueno, es un tema interesante porque cuando Costa Rica reforma el artículo 46, que es el que habla de la libre iniciativa económica, la libertad de comercio, el derecho del consumidor, precisamente dice que uno de esos derechos es al ambiente. ¿Cómo lo interpretaría uno? Bueno, como es la Constitución, obviamente no entra en detalles, ¿verdad? Esto abarca desde tener información de los productos que compro hasta tener la posibilidad de que haya cada vez producción y consumo eh, más sostenibles, ¿verdad? Hasta de contar con opciones y alternativas que me permitan a mí, digamos, con mis decisiones de compra como consumidor, proteger también el medio. Esta es una disposición muy interesante, ¿verdad? Eh, que está repetida en alguna legislación secundaria, pero que nos dice que como consumidores tenemos también el derecho a un ambiente sano. Los alcances totales de esto no han sido explorados. Yo no he visto ningún voto de la sala, más allá de que cite el artículo 46 reiteradamente, pero que diga hasta dónde llega. Hay temas donde es más claro todo lo que se llaman compras públicas verdes o compras públicas sostenibles. Y hay un tema de consumidor, ahí entendido como el Estado, ¿verdad? Eh, donde está pues presente toda esta dimensión del consumo y el ambiente. Más allá de eso, en nuestro país hemos tenido avances con estos dos sectores, con políticas de producción y consumo sostenibles y políticas nacionales de compras originalmente llamadas verdes y después ya un poco más avanzado, compras públicas sostenibles. Y en esa misma línea, Jorge, eh, y ya apuntando más a, digamos, temas de concreta actualidad, ¿cuáles serían los desarrollos más recientes que podrías puntualizar vos en este tema? Y si cabe, me permito hacerte la pregunta también. ¿Cómo catalogarías, si fuera posible, la injerencia del desarrollo de las nuevas tecnologías en la protección o desprotección del medio ambiente? Bueno, hay muchas tendencias en estos temas. Yo creo que tal vez una importante de los últimos años es apostarle a lo que podemos llamar mecanismos de autorregulación, mecanismos de mercado. Yo creo que hemos visto que los denominados instrumentos de comando y control, ¿verdad? Las leyes o los reglamentos que me dicen, usted tiene que hacer A, B o C y si no, le pongo la sanción D, E o F, tienen dificultades para cumplirse. Y hemos apostado entonces por incrementar lo que llamamos mecanismos de autorregulación. Y aquí es donde surgen todos los temas de las certificaciones voluntarias, la ISO 14001, el carbono neutralidad, a niveles tal vez un poco más sencillos, la bandera azul ecológica, el certificado de sostenibilidad turística, las buenas prácticas, la producción más limpia, y también de otros mecanismos que combinan un marco, digamos, regulatorio con un incentivo de mercado, como pueden ser los cánones de vertimento, las compras públicas sostenibles, la fiscalidad ambiental, los impuestos verdes. Yo creo que por ahí se le está apostando fuertemente a tratar de complementar esta primera etapa, digamos, basada sobre todo en comando y control, y ahora irla alineando más con instrumentos de autorregulación, con instrumentos voluntarios, con incentivos. Yo creo que por ahí, digamos, vamos viéndolo como tendencia, diría yo. Y claro, bueno, las nuevas tecnologías en el tema ambiental presentan una doble cara, ¿verdad? Por un lado, un enorme impacto en minimizar y reducir, digamos, las consecuencias negativas sobre el medio, en términos de, por ejemplo, residuos, en términos de procesos de producción, y también tenemos pues riesgos asociados a ellas, ¿verdad? Riesgos asociados a nuevas formas, ¿verdad? Desde organismos nuevos,
hasta tecnologías tal vez que puedan generar impactos no buscados, actividades como el fracking, que es la exploración petrolera. Bueno, aquí no tenemos ese tema, pero la exploración petrolera mediante ciertas técnicas se hace en ciertos países y tiene discusión importante en otros como Argentina, por sus impactos negativos. Entonces, todo el tema de la tecnología para la sostenibilidad y el ambiente tiene un rol importantísimo, ¿verdad? Muchos le apuestan, por ejemplo, a que el cambio climático deberíamos tratar de resolverlo vía tecnologías. O sea, ¿cómo hacemos para que se secuestre más carbono, digámoslo así? Hay gente que ahí ha explorado todo tipo de iniciativas, ¿verdad? Algunas parecen como salidas de la ciencia ficción, que dicen, no, el problema no es que sigamos con los combustibles fósiles, sino veamos cómo no se mantienen en la atmósfera los gases de efecto invernadero y veamos de qué forma lo podemos hacer. Por otro lado, las tecnologías, por ejemplo, la solar, representan un enorme avance y para el futuro del mundo y de Costa Rica, eventualmente, mientras sea mejor, mientras sean los autos eléctricos, ¿verdad? Mientras sea más barata, presente más ventajas, tenemos en ella una enorme, digamos, una enorme posibilidad de reducir esos impactos por la vía del cambio tecnológico, igual en agricultura y en muchas otras áreas. Interesante. Bueno, y hablando precisamente de eso, de cara al futuro, ¿cuáles son los retos que tenemos en esta materia? ¿Cuáles son los peligros que percibís vos? ¿Cómo visualizás vos el futuro en materia de medio ambiente según los desarrollos del estado del arte actual este, y las propias consecuencias que se puedan producir? Sí, yo creo que aquí a futuro tenemos dos o tres cosas importantes. Una, me parece a mí, la efectividad, ¿verdad?, del derecho ambiental. En el Estado de la Nación lo hemos estado analizando, yo soy consultor para ellos en estos temas. Eh, en promedio, el año pasado, digamos, se emitieron más o menos 100 normas ambientales entre leyes, decretos, resoluciones. Hay unas que están, hay un poco más, pero digamos que esa es una buena captura del número. E históricamente, desde que estamos en esta investigación, desde el 2010 aproximadamente andamos por ahí. Eso quiere decir que tenemos más lo que existía antes, ponerle unas 800 o 900 nuevas normas porque otras eran derogatorias, etc. Y el gran problema que surge es cómo hacemos para que sean efectivas, ¿verdad? La Ley General de Salud desde los años 70 decía que es prohibido contaminar el agua. Bueno, bastaba darse una vueltita por algún lugar ahí para ver cómo eso no se cumplió durante, y Claro. todavía tiene deficiencias. La Ley General de Salud decía que había que manejar bien los residuos, o los desechos, o la basura, le llamaba la ley en su terminología. Creo que también ese es otro problema que aún vivimos, pero ya teníamos una norma hace 70 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gran reto es cómo hacemos que sean eficaces, ¿verdad? Hay áreas donde esto ha sido más claro, hay otras áreas del derecho en el que probablemente comparten esa falta de efectividad con el ambiental. Creo que vamos mejorándolo con normas más claras, con mecanismos más sencillos para cumplir, con fiscalización más fuerte. El otro, creo, gran reto es, está vinculado un poco con la efectividad, eh, mejorar los procesos de acceso a la justicia ambiental. Aquí la justicia ambiental la hemos visto en los últimos años, bueno, enfocada sobre todo en la sala, ya un poquito más reciente el Tribunal Ambiental Administrativo, y por ahí ha habido mejoras con el sistema de trámite de atención de denuncias ambientales, el CITADA, que maneja la Contraloría Ambiental, los tribunales contenciosos que se han ido metiendo fuerte en los temas de procesos ambientales por viabilidades de setena, etcétera, daño. Eh, pero creo que aún nos falta. O sea, los procesos ambientales en Costa Rica no son muy ágiles, no son muy expeditos. Las respuestas muchas veces frustran al ciudadano o al funcionario, ¿verdad? Y probablemente esto no sea solo del derecho ambiental, ¿verdad? Pero yo creo que por ahí tenemos también que entrarle muy fuerte al tema de cómo mejoramos la respuesta institucional ante denuncias ambientales y la participación ciudadana. Que esto conecta con lo que comentábamos al inicio, ¿verdad? Ya el tema ambiental ya no es solo un tema también de científicos, no solo el que escribe en una revista, sino el del ciudadano que lo siente o que tiene el interés personal o familiar de emprender alguna acción por el ambiente y reclama un espacio.
Y ese es otro tema muy fuerte, yo creo, para Costa Rica. Y probablemente el tercer tema importante es cómo transversalizamos lo ambiental. ¿Por qué? Porque, digamos, muchas veces para los que están en el tema ambiental, todo resulta más o menos, digamos, si no de consenso, pues estamos de acuerdo por dónde hay que ir. Pero el tema es qué hacemos para que ese tema ambiental o esa sostenibilidad se transversalice, por ejemplo, en el tema fiscal, en el tema de propiedad intelectual, en el tema de derechos reales, ¿verdad? ¿Cómo transversalizamos esa preocupación ambiental en una gran cantidad de áreas? En algunas es muy clara, en otras probablemente es un poquito más difusa. Y yo creo que ese es un reto, llegar a que lo ambiental transversalice los temas económicos, los temas, digamos, financieros. Eso es otro gran tema, cómo se ha ido metiendo lo ambiental en el sistema financiero, en lo que hacen los grandes bancos o los pequeños bancos o los bancos grandes pero nacionales, ¿verdad? Ya no hablando del BIT o del Banco Mundial o del Banco de Desarrollo, sino el nacional al momento de dar préstamos, al momento de hacer evaluaciones financieras. Y este es todo otro tema. Y yo creo que por ahí va otro de los grandes retos. ¿Cómo hacemos que esto se transversalice en las decisiones financieras, en las decisiones fiscales, en las decisiones tributarias, en los derechos reales, en el Código Civil de Costa Rica eh, y en otras áreas, para citar nada más algunas? muy interesante, Jorge, y muy educativo. Todo tu examen refleja mucho el amplísimo conocimiento que tenés en la materia. Y el tiempo nos va ganando para variar, pero quisiera tocar por lo menos un punto más, un punto de relevancia, ese famoso Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, concretamente conocido como el Acuerdo de Escazú de 2018. ¿Qué es la importancia de este instrumento? ¿Sobre qué específicamente trabaja este instrumento? ¿Para qué está desarrollado, Jorge? Sí, muchas gracias. Este instrumento, bueno, viene de un principio más general que se adoptó en la conferencia de Río, ahora que comentábamos de su relevancia, que es el principio Ah, 10, y lo que pretende, digamos, es operativizar este principio 10, que tenía, el principio tiene tres grandes aristas: acceso a la información ambiental, participación pública en temas ambientales y acceso a la justicia ambiental. El acuerdo le agrega, digamos, otro gran componente, que es un tema muy novedoso, que es la defensa de los llamados defensores ambientales, valga la redundancia, ¿verdad? Son las personas que se dedican son activistas por el ambiente y que tienen por esa razón amenazas, que son parte de defensores de derechos humanos más amplios, pero en ese caso para este tema. Entonces, el acuerdo lo que pretende es desarrollar estos cuatro puntos, como los países que sean parte de él deben, cuando menos, tomar ciertas acciones para hacer efectiva la participación ciudadana, el acceso a la justicia, eh, el acceso a la información en temas ambientales y la defensa de los derechos de los defensores ambientales. Son temas muy fuertes, digamos, en el sentido de que tienen un gran impacto en la sostenibilidad. Estos son derechos que se habían venido reconociendo en constituciones a veces, la información, en leyes, la participación, con jurisprudencia también de la Corte Interamericana en temas, digamos, de acceso a información, en temas de participación, sobre todo indígena, a través de la consulta, y que son pues pilares importantes para hacer efectivos una gran cantidad de derechos, porque si yo tengo, digamos, derecho a un ambiente sano, pues una parte que necesito está mal para acceder a la justicia de diferente naturaleza. De ahí que el acuerdo sea tan importante. Un ambiente sano. ¿Y hay alguna experiencia, ya se hizo algún examen, digamos,
del impacto efectivo que haya podido tener el acuerdo a nivel latinoamericano y el Caribe? Es No, muy o no hay. temprano porque acaba de entrar en vigencia, ¿verdad? Fue en abril, coincidió con el Día de la Tierra, el 22 de abril. Sí había estudios hechos por la CEPAL, sobre todo, antes, durante el proceso, perdón, de negociación del acuerdo, que analizaron con mucho detalle la legislación latinoamericana, de los países en estos tres temas y la legislación internacional. Concluyeron que había una heterogeneidad importante, que había países que iban avanzados, digamos, en acceso a la información, pero muy retrasados en participación, o que en muchos casos podía haber leyes muy buenas, pero una baja implementación. Eso sí lo tenemos. El impacto del acuerdo de Escazú habrá que esperar unos años eh, para empezar a ver realmente cambios y ver si son positivos o no, porque eso no podemos darlo por sentado. Eh, por ahora en Costa Rica hemos tenido una enorme controversia. Yo no la veía con una ley ambiental desde hace muchos años alrededor del acuerdo de Escazú, de las implicaciones legales, con, digamos, una posición bastante fuerte en contra del acuerdo, especialmente por las cámaras, y de alguna forma también haciendo eco en algunas fracciones de la asamblea o algunos diputados, y una posición más del sector sociedad civil, de la academia, eh, fuerte hacia que es necesario ratificarlo y que es compatible con lo que Costa Rica en general tiene, que es consistente con la política ambiental, digamos, costarricense en sus diferentes esferas, con la imagen país. Y por ahí estamos en este momento, viendo a ver qué ocurre finalmente con el acuerdo. Bueno, esperemos que efectivamente rinda los frutos. Es un tema no solo muy interesante, es que es un tema que nos afecta directamente a todos, y entre más conciencia hagamos constantemente de ello, pues mejor nos va a ir, y seguramente podremos retrasar y ojalá algún día revertir los daños que se producen constantemente, ¿verdad? Eh, Bien, Jorge, tenemos un par de preguntas nada más ya para ir concluyendo, y agradeciéndote muchísimo tu tiempo. Esta me parece que es una pregunta muy general, quizás dirigida más bien al contexto del comportamiento social. Y dice así: ¿cómo nos podemos organizar para la protección y conservación del ambiente? ¿Algún comentario tendría sobre eso? Bueno, yo creo ahí tal vez lo que valdría la pena sí resaltar es que eh, de los últimos 23 años, la organización, digamos, comunitaria o de la sociedad civil o el propio sector privado hacia temas ambientales se ha incrementado dramáticamente. O sea, yo comencé en esto hace casi 30 años. Recuerdo que en los inicios había algunas ONGs, etcétera, algunas iniciativas, pero la cantidad actual es exponencialmente mayor. Entonces, la organización de la sociedad alrededor de temas ambientales, especialmente para generar iniciativas o denuncias muy grandes, esto también ha permeado el sector privado. Cada vez vemos más empresas con responsabilidad social corporativa que incluyen temas ambientales, que buscan la carbono neutralidad, la certificación ISO 14000, la producción más limpia. Entonces, también la reducción del consumo de plástico de un solo uso. Yo creo que hay una fuerte organización comunitaria de diferente nivel. A veces son comunidades, organizaciones con cierta personería o formalidad, y del sector privado para ver, yo creo, los temas de ambiente. Entonces, me parece que por ahí eh, el país y en general el mundo ha caminado mucho. Y por esto es que creo el tema ambiental y la parte legislativa vino no solo para quedarse, sino para seguir creciendo. Y en los próximos años este tema, que ya de por sí es fuerte y relevante, lo va a hacer más, casi que sin duda. Definitivamente, definitivamente es algo ineludible ya. Y por otro lado, bueno, aquí vamos a ver si quizás vos percibís exactamente a qué se refiere. Esta pregunta habla de la guía para la persecución de delitos ambientales, parte de funcionarios guardaparques. Sí. Sí, bueno, ese es un instrumento que se sacó, creo que a finales del 2019 o a inicios del 2020, porque con el tema de la pandemia uno ya los tiempos se le
las tocaron un poco, que fue preparada así con el apoyo, creo, del Ministerio Público para el Sistema de Áreas de Conservación, para el MINAE, Muy y bien. que lo que pretende es tratar de orientar cómo se investigan y se persiguen delitos ambientales, especialmente en la parte, digamos, que compete a los funcionarios, que son los que primero tienen que hacer la investigación o primero se encuentran con, digamos, el delito o las consecuencias del delito antes de que ya, pues, entre, digamos, a manos de autoridades judiciales competentes. Es un instrumento bastante eh, interesante y creo que un instrumento de apoyo muy bueno, especialmente, repito, a nivel de administración activa que tiene que hacerse cargo de evidencias, de investigación, de mantener las pruebas antes de que esto llegue, digamos, ya a ser judicializado por completo. Excelente, excelente. Yo creo que ha sido una visión a la glance, como dicen los americanos, ¿verdad? Muy instructiva y educativa. Jorge, te agradecemos muchísimo tu tiempo. El máster Jorge Cabrera Medaglia nos ha ilustrado este día con una impronta clara de cuál es exactamente la relevancia del tema, pero además particularidades de cómo nos encontramos actualmente, no solo jurídicamente, sino materialmente, digamos, respecto de este tema, que es, insisto, prioritario para el desarrollo de nuestras sociedades. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu presencia. Esperamos que no sea la última vez que te podamos tener por acá. Y muchas gracias también a los que nos han acompañado esta tarde. Mucho Jorge, gusto y gracias por la las invitación. puertas abiertas y muchísimas gracias por tu compañía. A ustedes muy amables y muchísimas gracias de nuevo. Buenas tardes a todos y muchas gracias.